En el mundo de los créditos hipotecarios hay bastantes mitos. La mayoría de ellos no son reales. Hoy vamos a dedicar esta transmisión al top 7 mitos que están relacionados con el tema de crédito hipotecario. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en una transmisión más. Me acompaña como casi cada jueves o todos los jueves de esta octava temporada, Carlos Tomás. Carlos, bienvenido. Preséntate para los que no te conocen todavía. Hola a todos, nuevamente muchísimo gusto estar aquí con ustedes este jueves. Gracias nuevamente para los que se conectan a vernos en vivo. Como decía Daniel, para poder interactuar aquí, contestar dudas y poder platicar de este tema que es muy importante para quitar estos mitos. Entonces, pues me presento, mi nombre es Carlos Tomás, del equipo de Finance. Tengo alrededor de 7 años con el equipo. Y pues nuevamente un gustazo estar aquí con ustedes para poder platicar. Bienvenido, Carlos. Gracias. Y los saluda servidor Daniel Chavarri, también del equipo de Finance, asesores hipotecarios profesionales. Somos asesores, trabajamos con créditos hipotecarios y a lo largo de 17 años hemos ayudado a nuestros clientes a comparar, elegir el crédito más adecuado. Los hemos acompañado durante todo el proceso y hemos tenido conversaciones con un sinfín de clientes o personas que están interesados en lograr un proyecto. Esto se traduce en que hemos escuchado también bastantes cosas que hoy vamos a resumir en un mito. En la transmisión de hoy queremos ser muy respetuosos, nada de esto es a manera de burla, ni mucho menos. Sabemos que las personas en México no compramos casa ni tramitamos créditos todos los días. Va a ser nada más poner sobre la mesa top 7 cosas que hemos escuchado sobre los créditos hipotecarios que no son correctos. Hoy vamos a hablar de los mitos. Para los que nos acompañaban antes de que empezara esta transmisión, les comentábamos que teníamos una lista bien grande de mitos en torno a esto, pero depuramos, hicimos un comité. El comité está integrado por Carlos Tomás y Daniel Chavarri. Descartamos muchos mitos y dejamos el top 7. En este comité dejamos el top 7 y de eso vamos a platicar el día de hoy. Si nos da tiempo, vamos a platicar otros que se quedaron en la rayita, no lograron el top 7, pero siguen siendo mitos importantes. Antes de empezar, les recuerdo, por favor, darle like a este video si nos están viendo en video, darle suscribir a Facebook o a YouTube y pues también denle suscribir a nuestro canal de Spotify si nos están escuchando por podcast. Y sin más, bienvenidos todos. Vamos a empezar ahora sí con el top 7. Carlos, ¿quieres comentar uno de ellos? Sí, creo que vamos a empezar este top 7 con un mito muy común, muy común, que es la casa es del banco. Claro. Este se escucha siempre, bueno, no siempre, porque en ocasiones hay gente que sí nos ve en redes sociales y ya sabe que esto es un mito. Pero cuando se firman las escrituras, mucha gente piensa que la casa es del banco hasta que termines de pagar la propiedad. Y queremos desmentir esa ideología que tienen de que la propiedad es del banco o es del Infonavit o del Fobiste una vez que firman las escrituras y tú no vas a ser dueño de esa propiedad hasta que termines de pagar el último peso. Eso es falso completamente. La casa es tuya una vez que firmas las escrituras. La persona que estás solicitando el crédito y el que está firmando las escrituras, tú eres dueño de esa propiedad desde el día 1. Lo único que va a pasar es de que en esas escrituras, en esos papeles que tú estás firmando, pues se le va a agregar unas hojas donde dice que la propiedad está en garantía de quien te está ofreciendo el crédito de la institución financiera, ya sea banco, Infonavit o Fobiste. Entonces, en resumen, para desmentir esta cosa o este dicho o esta ideología es: la casa es tuya desde el día 1, solamente está en garantía para que la entidad financiera se asegure de que tú le vas a terminar de pagar lo que te prestó. Totalmente. Ese mito, Carlos, como bien dices, para la gente que nos escucha de manera frecuente, quizá van a decir, otra vez dijeron eso, porque lo hemos dicho cientos de veces, pero hay mucha gente que nos escucha o nos ve por primera vez y no tienen una idea. Ese definitivamente es el top mito número 1 en el top 7 de pensar que la casa va a ser del banco mientras todavía debas algo. La casa, como bien dices, es tuya, aunque te falten 5, 10, 15 o 20 años para terminar de pagar, o 30 con Infonavit.
La casa es tuya. Lo único que se aplica es que queda en garantía. Pero bueno, ahí desmentimos el primer mito. Adelante. No, Mito. digo, Es señal, mito. esa es una señal de Sí, mito. Para los que nos es el estén escuchando, mito señal. para los que nos están escuchando en Spotify, Carlos hizo una señal como de cruz con sus brazos. Ese es un mito que ya desmentimos. Error. Me Error. toca. Mito número 2. Este es buenísimo. Me tienen que dar un crédito porque la propiedad va a quedar en garantía. O sea, no tengo que demostrar ingresos y no importa que tenga mal buró y no importa absolutamente nada, porque si les dejo de pagar, el banco se queda con la casa. Esto también es un grandísimo mito. El negocio, la explicación que redunda con este pensamiento que no va por ahí es que el negocio del banco no es para nada quedarse con propiedades. Si el negocio del banco fuera a quedarse con propiedades, entonces tal vez tendría algo de sentido, pues prestarle a alguien y si me deja de pagar me quedo con la propiedad. Pero el negocio del banco no es quedarse con propiedades. El negocio del banco es prestarle a alguien que tenga, entre comillas, algo de tranquilidad o de seguridad de que le puede regresar el dinero mes con intereses. El negocio del banco es cobrar las comisiones y los intereses que correspondan a un crédito hipotecario, tal cual. Por consecuencia, hay un análisis de riesgo para que el banco determine con base en un análisis de ingresos, arraigo laboral, actividad, buró de crédito, el enganche que estás dando, ponderan en un sistema el riesgo que representa cada cliente y entonces el banco decide si autoriza o no autoriza un crédito hipotecario. Pero invariablemente la propiedad va a quedar en garantía en caso de impago. No quiere decir que porque quede en garantía te van a dar un crédito a fuerza. Tiene que haber un análisis y el banco decide. Ese es el mito número 2. ¿Qué opinas sobre ese punto, Carlos? Buenísimo. Muy bien explicado y creo que se resume bastante bien todo lo que mencionabas. Ok, ahí está el mito número 2. Hacemos señal también de mito equivocado. No te tienen por qué dar un crédito a fuerza solo porque dejas la propiedad en garantía. Van a analizar tus ingresos, te van a pedir que demuestres ingresos y van a revisar tu buró de crédito, entre otras varias cosas. Correcto. El banco se puede restringir el derecho de soltarte dinero, como Es bien lo correcto. mencionas. Ok, pasamos al tercero. ¿Vale? Este posiblemente también aplicaba, como en la cápsula anterior que platicábamos hace algunos años, pero al día de hoy, por lo menos en la gran mayoría de los bancos, ya es un mito y es la penalización por pago anticipado o liquidación anticipada del crédito. Creo que hace tiempo sí había condiciones o hay en algunos casos extraños algunos créditos o esquemas donde te pueden penalizar, pero en su gran mayoría, como les mencionamos, ya los bancos ya no te penalizan por el hecho de que tú hagas pagos anticipados a capital y la liquidación anticipada tampoco tiene penalización en su gran mayoría de los bancos. Esta es una gran ventaja y no nada más en los bancos, también lo tiene el Infonavit. Puedes hacer abonos a capital las veces que tú quieras, de las cantidades que tú quieras. Incluso tienen efectos diferentes para que tú te sientas más cómodo al momento de que hagas estos abonos a capital, si quieres reducir plazos, si quieres reducir mensualidad o si quieres hacer un conjunto de los dos. El banco y el Infonavit se pusieron a modo para que no sea una carga esta parte del crédito y si estás dentro de las posibilidades de liquidarlo, pues ellos también, como mencionabas ahorita, Dani, su negocio es soltar créditos, entonces pues ya me terminaste de pagar, tengo dinero para prestarle a alguien más y seguimos con nuestro negocio, ¿no? Entonces creo que ese es el otro mito. No sé si tú tienes algo que aportar de ese. Sí, quiero complementar de eso porque ese mito, pensándolo bien, tiene como un mix, porque en su mayoría es falso. Infonavit no te cobra por pagos adelantados, la mayoría de los bancos no te va a cobrar por pagos adelantados, pero ojo, apóyate con un asesor de preferencia en nuestro equipo en finanzas, asesores hipotecarios, porque pueden haber algunos bancos en los que sí te penalizan si terminas de pagar la propiedad antes de cierto tiempo. Hay ciertas cláusulas que sí te pudieran cobrar. Son la minoría de los bancos, casi ninguno lo hace, pero sí hay uno o dos que lo pueden hacer. Y en algunos bancos lo que hacen es decirte que te dan dos opciones. Pagar una comisión por apertura hoy a cambio de no penalización por pagos anticipados o ahorrarte hoy la comisión por apertura a cambio de penalizarte por pago o liquidación total. Pero eso es la minoría de las veces. La mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las instituciones, no va a tener un costo del pago anticipado ni parcial
ni total. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Asesórate bien por un profesional. Y ahí tenemos esa que es una también de las grandes preguntas que nos hacen siempre que tenemos una comunicación con un cliente. Pasamos al cuarto, ¿te parece? Adelante. Ok, el cuarto mito que pusimos dice, no puedo vender si todavía le debo al banco o no puedo vender si todavía tengo un gravamen. Esto también es falso. Si en México se restringiera la venta a las propiedades libres de gravamen, entonces tendríamos un mercado de propiedades muchísimo más pequeño del que realmente hay. En realidad se puede vender una propiedad en la mayoría de los casos a pesar de que haya un gravamen. A veces se podría pensar de que, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Hago un traspaso del crédito que aún debo? ¿Se lo traspaso a alguien más? ¿O cómo le hago? La respuesta usualmente cae en una herramienta o en un protocolo que se conoce como una compra-venta con liberación simultánea. Es decir, tú vendes la propiedad a una segunda, a una tercera persona. Lo que se hace es que esa persona, ya sea con su dinero o con dinero de su banco, con su crédito hipotecario con su banco, pagan el saldo que tú le debas a tu institución, se deja el saldo en ceros y tú te quedas con la diferencia. Es decir, voy a poner un ejemplo meramente para hacerlo más fácil. Si yo tengo una propiedad que vale 2 millones de pesos y debo 800,000, por poner un ejemplo, y vendo esa propiedad, lo primero que se va a hacer es que la institución del que me compra le va a pagar los 800,000 pesos al banco al que yo le debo. Así se deja el saldo en ceros y yo me quedo con la diferencia. 2 millones menos los 800,000 pesos que le van a pagar a la institución a la que le debo, yo me quedo con 1,200,000 pesos. Pero en la grandísima mayoría de los casos puedo vender una propiedad a pesar de que tenga un gravamen. Antes de pasarte el micrófono, el proceso para el que compra es prácticamente el mismo que si la propiedad está libre de gravamen. Es exactamente igual, las mismas tasas, las mismas condiciones, los mismos plazos, el crédito lleva los mismos pasos, todo es exactamente igual. La única diferencia es que el propietario actual, o sea, el que va a vender, necesita pedir una carta que se conoce como una carta de liberación de gravamen condicionada a pago, en donde mi institución a la que yo le debo indica cuánto se debe, en qué cuenta espera recibir ese pago y el compromiso de esa institución de liberar el gravamen una vez que reciba ese pago. Y eso es lo que hace viable que se pueda vender una propiedad con todo el gravamen. En la mayoría de los casos se puede vender una propiedad con gravamen. En algunos poquitos casos no se va a poder, dependiendo a quién le debas y cómo te compre el que te va a comprar. Si te va a pagar, hay que ver si te va a pagar con banco o con Cofinavit o con Infonavit o con Fobiste. No es el tema de hoy. Después podemos hablar de esto con mucho más profundidad. Hay muy poquitos casos en los que no se va a poder o van a pedirles que liberen primero el gravamen, pero en la mayoría de los casos sí se puede vender una propiedad con gravamen. ¿Estás de acuerdo? ¿Algo que complementar? No, buenísimo. Y creo que este es un punto bien importante porque es todavía muy común escuchar esto de, es que tiene, o no puedes vender, o tienes que hacer una transferencia de la deuda o algo así, o un traspaso de la deuda. No tiene ni siquiera una semana que lo volví a escuchar este tema, entonces bien importante, no es un traspaso de deuda, no es una transferencia de la deuda, se liquida la hipoteca que tú tienes y el comprador nuevo tiene su garantía nueva, como lo estábamos mencionando ahorita. No es un traspaso de deuda. Exactamente. Tenemos incluso un ebook sobre este tema, Ujú. porque es un tema bastante profundo. Si alguien lo quiere ¿Quién lo recibir, escribió ese? No me acuerdo. lo escribió un autor que se llama Daniel Chavarri, pero le sabe bien. Si alguien quiere recibirlo, escríbanos daniel@finance.com.mx o info@finance.com.mx. Nos escribe que quiere recibir el ebook y le compartimos el ebook. Está bastante digerible el libro electrónico. Y Sí, bueno, ya con esto definitivo. llevamos 4, ¿verdad? Ujú. Ok, Vamos por el quinto, vale. que viene siendo, si cambia la economía, me afecta en mi crédito que ya firmé. Esto también es un mito y es algo de miedo que le da a la gente de decir, oye, ok, voy a firmar mis escrituras hoy, Daniel, pero la economía en México o en Estados Unidos o el dólar o la bolsa o lo que tú gustes y mandes se ve muy volátil y no quiero que el día de mañana me cambien la tasa o que me suban la mensualidad al doble o cómo le voy a hacer después.
Este tema es bien importante mencionarlo. Una vez que tú firmes tus escrituras, y es hasta que firmen las escrituras, que ya está todo el trámite concluido, ese papel, esas hojas que tú ya firmaste, ese es tu contrato con el banco y con la institución financiera de las condiciones que ellos te otorgaron. Si el dólar cambia, si México, el peso se va para abajo, Dios quiera que no sea el caso, pero cualquier tema con la economía que se vea afectada la moneda, ya sea de aquí o de Estados Unidos o de lo que sea, los papeles que tú firmaste, esos no van a cambiar. Ese es un compromiso que está haciendo el banco contigo y tú con el banco, de que tú le vas a estar pagando, evidentemente. Pero en resumen, eso no te va a afectar a ti porque tienes una tasa fija, porque tienes un contrato con el banco. Entonces, despreocúpate porque esos papeles valen de aquí a que termines de pagar el crédito. Sí, yo ese mito le llamé que se menciona como si los créditos fueran peligrosos. Y creo que tiene se podría decir entre comillas, una relativa justificación, porque usualmente esto lo escuchan del abuelito, del tío, del primo, del papá, o sea, y es porque pues antes sí pasaba, muchos créditos antes eran variables o se venía una crisis y se disparaba la mensualidad, o habían cuestiones de ese tipo por cómo estaban hechos los créditos hipotecarios antes, y se creó este mito, esta fama de que era peligroso. O sea, por ahí he escuchado, oye, me dice mi tío que no me meta con esas cosas, como si fueran malas, ¿no? En realidad ya lo que hacía peligroso tomar un crédito hipotecario, hoy en la mayoría de las instituciones, como lo acabas de decir, ya no existe. Las tasas son fijas, los créditos están expresados en pesos, los créditos que existían antes en UDIs o en salarios mínimos o cuestiones de ese tipo prácticamente están en proceso de extinción, ya deben de quedar, no les digo que ya no exista ninguno, pero ya están en extinción, y solo están los que se quedaron antiguamente colocados de esa manera. Si tienes un crédito de ese tipo y tu mensualidad o tu saldo se está moviendo, pues contacta a un profesional y te podemos ayudar a fijar esa tasa, a ponerla en pesos. Pero el tema de que los créditos hipotecarios son peligrosos es completamente erróneo, es equivocado. Hoy vas a tener la seguridad pues en el banco le dicen, vas a tener pagos conocidos. Así es como le llaman. Vas a saber cuál es tu tasa, vas a saber cuál es tu mensualidad, vas a tener una tabla de amortización de cómo se va a comportar tu crédito. Exacto. Y rapidísimo para tocar este punto y enlazándolo con lo que platicábamos la semana pasada, es lo mismo de la gente que firmó el año pasado o en años anteriores que tienen una tasa del 7 y ahorita las tasas del 7 ya no existen, ellos están protegidos con esa tasa. Si Claro. tú firmas ahorita y las tasas vuelven a subir el día de mañana o el próximo año, tú te vas a quedar con esas condiciones, a menos que quieras hacer una mejora hipoteca después. Sí, Pero tú estás totalmente. protegido. Claro, totalmente. Vamos con el sexto. Sí, el sexto sería, el mejor crédito es el de la menor tasa. Ese también es un must. Sí, Es bien común que nos digan, Carlos, ¿cuál es el banco que tiene la menor tasa? Es válida la pregunta, muy, muy válida, porque la tasa de interés juega un papel muy importante dentro de lo que tú estás pagando con el crédito que te están otorgando, pero no es el único factor que juega dentro de tu mensualidad. Sabemos que una mensualidad se conforma de diferentes factores, como lo es la tasa de interés, pero otro de los factores son los seguros y comisiones, que ese factor de seguros y comisiones puede hacer una total diferencia en si es bueno que agarres el banco que tiene la menor tasa versus uno que a lo mejor es un poquito más alta, pero te puede salir más barato comprar con ese banco. En resumen, y para explicarme o desglosándolo, es sí, a lo mejor el número se ve más bajo en la tasa de interés, pero los seguros y comisiones, o el banco no tiene comisiones y el otro sigue, el que tiene la tasa más baja, exacto. o los seguros son más baratos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es pues revisar realmente cuánto estás pagando de mensualidad y de qué se conforma la mensualidad. Entonces, creo que ese mito lo resumimos con el mejor crédito es el de la menor tasa. No sé si quieres complementar algo tú, Dani, de eso. No, creo que lo dijiste perfecto, Carlos. No tengo nada que complementar. Solo voy a agregar como
ejemplo de esto que acabas de decir. Me tocó un cliente al cual ingresamos un expediente en 3 bancos. Le autorizaron los 3 créditos, o sea, le autorizaron justo lo que pedimos. Ya con los 3 créditos autorizados, hacemos una tabla comparativa y el cliente al final, ¿qué creen? Se decidió ir por el banco que tenía la tasa más alta de los 3 para ponerle nombre al producto ganador. No voy a mencionar los bancos que no ganaron, pero voy a decir el banco que sí ganó. Se fue por un esquema que se llama Santander Free, que el Santander Free es famoso porque, como su nombre lo dice, es free, es gratis y tiene gratis el costo de los seguros, las comisiones, la comisión por apertura y el costo de avalúo. Lo único que paga el cliente son intereses, amortización a capital en su mensualidad y en gasto inicial solo paga los gastos notariales. Era el crédito de los 3 que le autorizaron con la tasa más alta, pero por las características del proyecto de este cliente, ese crédito era con el que le convenía avanzar. Descartó las otras 2 autorizaciones porque el cliente se iba a ahorrar en comisiones, iba a ahorrar en seguros, iba a ahorrar en gasto inicial y el cliente tiene pensado, según su proyección, terminar de pagar ese crédito en un plazo mucho más corto. Entonces, como un ejemplo, no siempre el crédito con la tasa más alta es el que no te conviene y no siempre el crédito con la tasa más barata es el que a fuerza te conviene porque le tienes que agregar los gastos iniciales, le tienes que agregar las comisiones y los seguros. Por eso la importancia de comparar varias opciones y ver realmente cuál es el que te conviene más a ti de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tu proyecto. Definitivamente. Vamos con el 7º, ¿me toca? Así es. Ok, el 7º también es un mito que está muy arraigado y puede causar problemas a futuro y es, ya terminé de pagar al banco, ya acabé. Ojo, esto está equivocado, es un mito. En realidad hay un proceso que debes de seguir una vez que terminas de pagar una hipoteca. Como dijimos al principio, en uno de los mitos que comentamos, cuando hay un crédito hipotecario, la propiedad es tuya, pero se le pone una anotación de un gravamen. Esa propiedad queda hipotecada, queda gravada. Y en dado caso que no pagues las mensualidades, el banco te puede demandar para tratar de quedarse con la propiedad. Solo en el caso que no pagues y se acumulen muchos meses de no pagar. Pero esto quiere decir que cuando termino de pagar, la propiedad ya era tuya desde el día 1, pero lo que tienes que hacer es un proceso para liberar ese gravamen, liberar esa anotación o cancelar esa anotación de gravamen ante registro público. ¿Qué hay que hacer después de pagar? Asegurarte que tu saldo esté en ceros, pedir una carta de liberación a la institución con la que tenías el crédito y esa carta de liberación se tiene que hacer llegar al registro público de la propiedad. A veces y en algunos estados tú mismo lo puedes hacer. En otros estados esa carta de liberación tiene que pasar por una notaría para que luego la notaría libere. Pero no termina tu trabajo cuando terminas de pagar tu crédito. Hay que asegurar saldo cero, pedir carta de liberación, mandar liberar ante registro público de la propiedad por tu cuenta o con una notaría. Importante esto, porque aunque terminas de pagar y dices, ya no tengo nada que hacer, en ese momento no te genera ningún problema si no lo liberas. Pero más adelante, si quieres hacer algo con esa propiedad, venderla, donarla, heredarla, lo que tú quieras que vayas a hacer con esa propiedad, te va a estorbar si ese gravamen sigue apareciendo ahí. Es muy importante que termine de pagar y trate de liberar en cuanto antes. ¿Cómo ves? Súper. Y bien importante, tanto banco como Infonavit, porque curiosamente, y no es mentira y no estamos inventándoles historias, curiosamente esta semana me habló un cliente que firmó con nosotros hace algunos años y terminó de pagar el Infonavit, pero no había hecho la liberación y estaba esperando que las aportaciones patronales se fueran al crédito bancario, pero todavía no avisaba que ya había terminado de pagar. Entonces, bien importante, tanto con banco como con Infonavit, tienen que hacer el proceso que mencionó Daniel y también eso les va a dar tranquilidad en un futuro para que el registro público esté enterado de que ya terminaron de pagar. Ellos saben, tú sabes, Dios sabe, entonces pues ya la casa va quitándose de gravámenes. Pero sí es bien importante hacer el proceso. Oye, acabas de decir algo importante. Cuando yo dije un proceso de asegurar saldo cero, pedir carta de liberación, hacer llegar a registro público. Pero ojo, si tu crédito es con Infonavit, tienes que pedir también una carta de suspensión de descuentos para que ya no te descuenten la mensualidad. Es importante. Así es. Y bueno, Creo con que eso con eso tenemos concluimos. el top 7, correcto. ¿Cómo ves? Esos son el top 7 de los mitos que pusimos en la final, según el comité de Carlos y de Daniel. Vamos a Pero, hacer algo, ¿qué crees? a ver.
Van top 7 y tenemos como, ¿cuánto de transmisión? No me aparece aquí, 36 minutos. Tenemos un poquito menos porque Que nos empezamos digan como... los que están ahí rapidísimo si quieren que le sigamos o que le cortemos y están diciendo que esto está bien chafo y que ya, o si quieren escuchar más mitos, que nos digan. Que nos escriban si ya se quieren ir a ver la novela, si ya Sí, quieren irse a jugar al parque, si tienen trabajo y no nos están pelando. pero bueno, si quieres, ¿qué A onda? ver, Nos vamos a... aventamos los Sí, bullets. sí, Ráfaga, a ver cuáles... Vamos a mencionar algunos, no tenemos que mencionar todos, pero vamos a mencionar algunos que se quedaron en la rayita, que se quedaron Ujú. fuera del top 7, pero siguen siendo mitos importantes. Ok. A ver. Primero, tasas muy bajas o muy altas. Es muy común también que la gente piense o que compare contra otros países o otros lugares tasas de interés, ya sean muy bajas o que tengan la idea que las tasas son muy altas, como del 20%, 16%. En México, gracias a Dios, no estamos en esas tasas. Es correcto, ese es un muy buen mito. A veces comparan o dicen, oye, las tasas están altísimas. Yo esperaba ver algo cercano al 3%. Jamás ha habido en México una tasa del 3%. Sí. O sea, lo más bajo que ha habido en nuestra historia debe estar cercano al 7.5, 7.8, 7.9. Es lo más bajo. O a veces también nos dicen, oye, hoy las tasas deben de andar como por el 15 o 20. No, tampoco están por el 15 o 20. Hoy tenemos tasas que pueden ir desde el 8.88. Así Entonces, es. en ese sentido van las tasas. Yo tengo otra, un mito que se quedó fuera. Me tengo que casar para tramitar un crédito hipotecario con otra Sí, es persona. cierto, es cierto. Ese es falso. En algunas instituciones, para que hayan dos participantes, tiene que haber un acta de matrimonio. Pero hay otras instituciones en donde puedes tramitar un crédito con otra persona sin un acta de matrimonio. Novios, unión libre, o incluso hay algunas instituciones en donde se puede entre madre, e hijo, padre, e hijo, hermanos, etcétera. Falso que Así te es. tengas que casar para tramitar con otra persona, al menos en muchos de los bancos. ¿Cuál Es otra muy tienes por bueno. ahí? Las garantías, ¿cuáles son las propiedades que pasan como garantía de crédito? Ese también es muy común ¿Cuáles son las que, perdón? ¿qué es lo que pasa como garantía de crédito en un crédito Ah, hipotecario? Porque ok. quieren sacar un crédito hipotecario con las condiciones que acabamos de mencionar desde un 8.88, Ujú. pero quieren comprar, no sé, un avión o quieren comprar una iglesia o quieren comprar algo por el estilo. Ese Sí, tipo de sí. propiedades no pasan. Sabemos que estas condiciones de las que estamos hablando específicamente, hay crédito para todo, hay esquemas para todo en los bancos. Lo que estamos hablando específicamente es de un crédito hipotecario para casa, habitación o para un terreno que va destinado a lo mismo. Esas son las condiciones de las que estamos hablando, por lo tanto la garantía tiene que ser como tal. Quiero vivir en esa propiedad, entonces no pasa para ranchos, ni para que hagas una quinta, ni para que hagas una palapa, ni nada de eso pasa dentro de estas condiciones. Hay otro tipo de créditos con el que pudieras lograr Así es. esos proyectos, pero no con un crédito tradicional. Ahí te va uno que, híjole, yo creo que se debió haber quedado a lo mejor en el lugar número 8. Uh-huh. A Estar ver. en buró de crédito es algo malo. Bueno, sí, buen punto, Mucha buen punto. gente, y se sigue utilizando la frase, no quiero estar en buró de crédito, te voy a meter en buró de crédito. Buró de crédito es malo. No estoy en buró de crédito. No estoy en buró de crédito. Es un muy buen mito. Yo creo que Uh-huh. fácilmente pudo quedarse ahí en el 8 por ahí, casi en el top 7. Buró de crédito no es una lista negra. Buró de Uh-huh. crédito no es una lista negra. Buró de crédito es lo que reporta todos los créditos que tienes o has tenido en los últimos años y marca si eres puntual o no eres puntual. Marca las cuentas que son pagadas de forma positiva, las cuentas que son pagadas de forma negativa, por supuesto que también las marca, pero es importante saber que el reporte de buró de crédito es un reporte que marca todos los créditos que tienes o has tenido en los últimos años. Perfecto. Otra, A ver, rapidísimo. Acabas de mencionar una del buró de crédito. Bueno, historial de crédito e ingresos. Hay gente que tiene muy buenos ingresos, muy buena capacidad de pago, pero tienen algún problema en buró y piensan que por el hecho de que tengan una muy buena capacidad de pago o no necesariamente que tengan algún atraso o algún tema de marcas en buró, pero que tengan los pasivos muy altos, si tu capacidad de pago no da, el banco no te va a prestar el dinero, no importa cuánto ganes, los exacto, números deben de cuadrar para el banco. Entonces exacto. creo que ese es otro
mitos. Sí, veo que nos están dejando algunos comentarios y algunas preguntas. Ahorita los leemos. Vamos a terminar con algunos de los mitos y nos quedamos unos minutos más para platicar con la gente que nos está escribiendo. Si nos estás viendo en vivo, ahorita mismo lo resolvemos. Si nos ves en repetición, también puedes dejar tus comentarios y los responderemos por escrito. Pero para los que nos ven en vivo, lo vamos a responder ahorita aquí por audio, en video. Ok, ahí te va otro mito. El banco me va a cobrar algo para pagarles a ustedes. Ándale. El servicio de un broker hipotecario es completamente gratuito, no tiene ningún costo. Mucha gente pudiera pensar que el banco te va a cobrar algo extra a ti para poder pagarnos a nosotros. Eso es falso. El banco paga nuestros honorarios, pero a ti no te va a cobrar ni un peso más. El producto que nosotros como brokers te vamos a ofrecer, tenemos que ser muy honestos, es exactamente igual al que te ofrecerían en una sucursal de ese banco. Ni un peso más, tampoco un peso menos. Es exactamente lo mismo, con la gran diferencia de que cuando te acercas con un broker, el broker te va a poner varias opciones sobre la mesa para realmente entender y decidir cuál banco te conviene más a ti. La semana pasada estuve en otra transmisión en vivo y lo dijeron de manera perfecta. Nunca lo había dicho de esa manera, pero lo comentaron y dijeron, voy a poner nombres como un ejemplo. Si tú vas a Banorte, en Banorte no te van a decir que te conviene Santander. Y si vas a Scotiabank, en Scotiabank no te van a decir que te conviene HSBC. No es su trabajo. Su trabajo es vender su producto. El trabajo de un broker realmente es entender tu perfil y tu proyecto para poder asesorarte y guiarte por la institución que más te convenga. Pero esto no implica que a ti te van a cobrar más por ese servicio. El servicio es completamente gratuito para ti y van a ser exactamente las mismas condiciones que encontrarías por tu cuenta. ¿Cómo ves? Perfecto. ¿Traes otras? Sí, desembolso inicial, ¿por qué? Muchas veces llegan los clientes pensando o sacando cuentas, haciendo sus números, diciendo, ¿sabes qué? La casa que quiero vale 2 millones de pesos, traigo 1 millón ahorrado, le voy a pedir 1 millón al banco y listo. Y al momento de que hacemos números es, oye, pero ¿por qué? ¿De dónde salen? Si yo traigo 1 millón y le estoy pidiendo 1 millón al banco, ¿de dónde sale lo demás? Claro. Hay que entender que hay gastos notariales y gastos de operación, como lo es el avalúo, como la comisión por apertura. Lo mencionaste ahorita, Daniel, dentro de la cápsula, pero es asesórate bien con un profesional como nosotros para que entiendas bien los números y que tengas bien entendido cuánto es lo que realmente vas a tener que desembolsar por una propiedad de esta. El mito lo resumo en desembolso inicial, ¿por qué? O sea, no tengo por qué desembolsar nada más si yo ya completé el precio que quiere el vendedor. Ok, pero hay trámites. Sí, claro, tienes que saber que vas a pagar gastos notariales, vas a pagar en muchos casos comisión por apertura, aunque en algunos otros lo puedes exentar, vas a pagar un avalúo, aunque en algunos casos lo puedes exentar, y en algunos bancos pagas investigación, o sea, hay ciertos gastos en los que vas a incurrir. Ok, ahí te va otro, y este también lo compartió Paco Martínez de nuestro equipo, a quien le mando un saludo si nos está viendo, a lo mejor ni nos está viendo, pero bueno, si nos escucha en repetición, comentó algo muy importante. Los avalúos siempre salen más bajos porque al banco pues, le gusta castigar los resultados de avalúo. Eso es falso, ¿eh? He escuchado y pudiera ser que antes así sucediera, pero la realidad es que tiene ya algunos años de que esto no sucede. A los bancos les conviene saber, al menos en un proceso de crédito hipotecario para casa, habitación o departamento, terreno, el banco necesita saber el valor real de la propiedad. No tiene por qué castigar el valor de un avalúo. Es más, se apoya con peritos valuadores profesionales que están revisados por Infonavit, por Foviste, por los bancos, por Sociedad Hipotecaria Federal y se aseguran de que el resultado del avalúo sea fiel a la realidad. Ahora, ojo, un avalúo es una opinión de un profesional, de un perito evaluador que es profesional y se dedica a eso. Como es una opinión, puede ser que cometa un error, como todo. Puede ser que haya evaluado equivocadamente la propiedad hacia arriba o hacia abajo, pero en la mayoría de los casos son profesionales y saben perfectamente lo que hacen. Si cometen un error y tú lo detectas, puedes señalarlo y hay una reconsideración del avalúo, pero esto no quiere decir que el banco en automático castigue todos los avalúos para tratar de evaluar más bajo. Este es un mito que no sé si antes era cierto. Yo tengo 17 años dedicándome a esto y al menos en este tiempo ya no es correcto. Súper. ¿Traes otro? Sí.
El Infonavit o el banco son un robo. Esos Ajá. comentarios se escuchan seguido, porque al momento de que lo que platicábamos ahorita, cuando sacas costos totales al final del plazo, o cuando ven cuánto les sale la mensualidad, o cuánto tienen, cuánto terminan pagando, etcétera, etcétera, o las tasas de interés, los intereses y todo. Mucha gente piensa que, y sobre todo el Infonavit, creo que hay un tema muy, muy latente con el Infonavit, que también se quedaron en temas de años pasados. Ujú. Tanto el Infonavit como el banco, lo que platicábamos ahorita es que su negocio es prestarte el dinero para que puedas obtener la propiedad, su negocio es el crédito, obviamente, pero hay que entender, o cuando ven el número al final del plazo es, oye, termino pagando el triple de lo que me prestaron. Pues sí, pero pues el crédito, el dinero que estás solicitando no lo tienes ahorita a la mano, y si lo tuvieras a lo mejor puedes hacer mejor uso de ese dinero en su momento, y estás hablando que es un préstamo a lo mejor hasta 20 años. Sí. Entonces, y sobre todo el Infonavit, me gustaría aclararle el tema del Infonavit. El Infonavit ha cambiado mucho sus plataformas y sus esquemas para mejoría del derechohabiente, que creo que no están nada descabellados los créditos del Infonavit al día de hoy. Ujú. Entonces, el hecho de que te esté robando el banco o el Infonavit, creo que esa es la parte del mito donde no te están robando, te están prestando dinero, y tienes que entender que pues el dinero a través del tiempo va cambiando, entonces ocupa, obviamente terminas pagando más, pues sí, no vas a terminar pagando, si pediste 1 millón no vas a terminar pagando 1 millón de pesos. Claro. La referencia normalmente es que para un crédito a 15 años, más o menos vas a pagar 2 veces el monto que Ujú. pediste, más o menos. Y si es a 20, vas a pagar más o menos 2.4, 2.5 veces el monto que pediste. Pero ojo, esto es a 15 o a 20 años. El banco para nada está robando, y aquí en defensa de los bancos, que son obviamente nuestros amigos y nuestros socios, hoy las tasas de interés, como hemos comentado, van desde el 8.88%. La tasa TIE hoy, enero de 2023, está en 10.5. O sea, es más barata la tasa de crédito hipotecario que la tasa del Banco de México, que la tasa de interés interbancaria. La tasa promedio de los bancos hoy ronda cerca de 10.5, justo la tasa TIE, que ese es el costo del dinero. Entonces, hoy tenemos, y para complementar lo que estás diciendo, Carlos, que es súper valioso, de todos los créditos que pueden haber, el crédito hipotecario es el más barato. Porque hoy tenemos obviamente créditos hipotecarios, crédito para auto, crédito para negocio, crédito personal, crédito de nómina, crédito de 1000 tipos. El más barato de todos los créditos que existen en nuestro país es el crédito hipotecario. Súper. Voy a agregar uno más y Do vamos it. cerrando la transmisión. Por aquí lo Ujú. tenía. Ah, este también, este me gusta mucho. No quedó también en el top 7, pero este me gusta mucho, y es que la gente puede decir, es muy difícil que te autoricen un crédito hipotecario. No, no es Ujú. prácticamente nada difícil que te autoricen un crédito hipotecario si tienes ingresos demostrables y buen buró de crédito, entre otras cosas, pero esos son las dos más importantes. Si tienes ingresos demostrables y buen buró de crédito, el banco no tendría por qué no autorizarte un crédito hipotecario. La lista de requisitos es muy sencilla comparada contra otro tipo de créditos. Los créditos de negocio te piden un checklist, una lista de requisitos interminable, son muchos, muchos documentos que te van a pedir. Eh, los procesos son largos también para otro tipo de financiamientos. El proceso para un crédito hipotecario es relativamente sencillo. Pasas por Ujú. autorización, pasas por avalúo, pasas por escrituración. Si todo se lleva en orden y de manera consecutiva, terminas un proceso de crédito en 4 o 5 semanas. Y la lista de los requisitos que te van a pedir son muy sencillos: documentos generales, llenar formatos, obviamente, presentar tu comprobación de ingresos, el banco revisa tu buró. Es relativamente sencillo mientras tengas ingresos demostrables y buen buró. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. De hecho, englobaste el último que yo tenía, que son procesos muy largos y tediosos. Ya lo mencionaste, cuántos son el tiempo aproximado, si todo se entrega en tiempo y forma, y si todos los papeles están en forma, ¿verdad? Exacto. Hay otras bueno, ya nos alargamos mucho, no queremos quitarles más tiempo. Si te parece, vamos cerrando, wrapping up Ujú. la transmisión. Nos quedamos unos minutos más con los que estén en vivo. ¿Quieres despedir todo el programa? Claro, pues nuevamente muchísimas gracias, sobre todo a Daniel, nuestro host, la Co-host, estrella, co-host. nuestra estrella del programa, obviamente.
No, pues muchas gracias, Dani, por el tiempo, por el espacio, por la plática, sobre todo. Son temas muy relevantes que podemos platicar entre tú y yo, y con la grandísima ventaja que tenemos un público que nos está viendo y que está comentando y está aportando ideas nuevas, porque también nos ayudan a nosotros. O sea, son comentarios que nos ayudan a crecer a nosotros de cosas que la gente está viendo. Entonces, pues más que nada es agradecerles nuevamente su tiempo, los que nos están viendo en vivo, los que nos están viendo en repetición. Gracias por dedicarle este tiempo a escucharnos, y pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias a ti, Carlos, alias Carlos Master Thomas. Gracias por el hosting y co-hosting de la transmisión. Un gusto coincidir otro jueves, y gracias a todos los que nos están acompañando.